¿Qué dice aquí? Corte. Córtale, mi chavo. Nos acompaña una nueva compañera, una nueva entrevistadora, la licenciada Montserrat Juárez Zúñiga, que actualmente estudia en el 9º semestre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la carrera de Derecho. Y estamos sumando nuevas personitas en el equipo y esperemos que nos acompañe en diversos episodios y más a menudo. Bueno, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Dani. Sean bienvenidos al 6º capítulo de Legalmente Estudiantes. Hoy tenemos a un invitado especial, al licenciado Edgardo Valdivia Gutiérrez. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue dictaminador en la Dirección General del Trabajo. También abogado litigante, Procurador General de Justicia del Estado y actualmente se desempeña como notario público en la notaría número 31. Bueno, licenciado, queremos hacerle una pregunta muy importante. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Principalmente lo que pasa es que mi papá, él es abogado, era abogado. Y en mi casa siempre se habló de derecho, siempre era estar que este asunto, el otro. Llegué a acompañar varias veces a mi papá a su oficina. Aunque yo tal vez hubiera preferido alguna otra carrera, las carreras que había en Aguascalientes, Derecho era la que más me llamaba de todas. Y dentro de la carrera, ¿qué materia era la que le gustaba más, licenciado? Derecho civil, definitivamente. ¿Por qué, licenciado? ¿Qué era lo que le llamó la atención de esta materia? Me parece que es el espíritu del derecho, justamente. No hay la cuestión del derecho social, de a las partes igualar las condiciones, de buscar que intervenciones del gobierno o de cualquier otra institución para emparejar la situación de las partes. Aquí me parece que el derecho civil es el derecho más parejo, el derecho que viene desde los orígenes del hombre, y entonces me parece que es el espíritu del derecho. Me parece que incluso el que entiende derecho civil, entiende cualquier área del derecho. Sí, claro, hacer el esqueleto del derecho es lo más básico, ¿no? Así es. Y en el ámbito de derecho, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo lo consiguió? Bueno, mi primer trabajo fue en la Dirección General del Trabajo, del Gobierno del Estado. Lo conseguí cuando era estudiante. Que tener en cuenta que cuando mi papá era abogado, él le ofrecieron la Secretaría General de Gobierno, se fue a la Secretaría General de Gobierno, entonces el despacho quedó vacío, la oficina. Quedó un abogado al cargo, pero pues bueno, no era la misma confianza que con su hijo, ¿no? Claro. Entonces me fui justamente a la Dirección General del Trabajo para tomar experiencia. De ahí me fui al Registro Público de la Propiedad, estuve como registrador, o sea, recibiendo las escrituras, dictaminándolas, decir si proceden, resolver si proceden, inscribirlas, no inscribirlas, rechazarlas. Entonces, y ya de ahí, litigante. Principalmente fui litigante. ¿Y qué es lo que más recuerda de esta etapa? ¿De cuál? ¿De litigante o de...? De los primeros trabajos que tuvo. De los primeros trabajos. En la Dirección General del Trabajo me pareció que había una cuestión un tanto burocrática, o sea, no me llenó. La verdad es que no me llenó. Dije, no, esto no es para mí. Me fui al Registro Público de la Propiedad, me pareció mucho más interesante. Y sí, lo que más recuerdo es justamente la efectividad que en aquel entonces tenía el Registro Público. En esos entonces me parecía que el Registro Público se manejaba hasta sin director. Tenía una efectividad impresionante. Sus empleados tenían una capacidad tremenda. Y actualmente, por ejemplo, el Registro Público tiene problemas muy fuertes. Yo creo que mucho tiene que ver por el aumento de la carga de trabajo que ha habido. Pero en aquel entonces lo que más me impresionó fue justamente la efectividad, lo eficientes que eran sus empleados. Bueno, y como se ha mencionado usted, llevó una etapa de abogado litigante. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Y qué nos puede platicar de su etapa como abogado litigante? Bueno, ahí fue cuando empecé como abogado litigante. Increíblemente, mis primeros pasos fueron el derecho penal y el derecho laboral. Pero ya después empecé a entrar más al derecho civil y el derecho mercantil también, porque a final de cuentas, como abogados, uno empieza siempre con los embargos y todo ese tipo de cosas. Después, cuando ya me empecé a adentrar al derecho civil, empecé a sentir algo de pasión por el derecho. Me gustaba mucho estar estudiando, sobre todo, de dónde surgía todo
todos los artículos, de dónde viene, de dónde proviene, cuál es el origen, todas las interpretaciones de las autoridades federales. En aquel entonces principalmente era la Suprema Corte. No hay que tener en cuenta que no había tribunal colegiado aquí en Aguascalientes. El tribunal colegiado estaba en San Luis en aquel entonces, después se pasó a Guanajuato, después a Zacatecas, y hasta que llegó a Aguascalientes. Entonces sí, los tribunales federales me gustaba mucho leer sus resoluciones. Acabábamos de pasar en la etapa en donde la Suprema Corte era la que resolvía todos los amparos, todos, y tenía un nivel muy, muy bueno en aquel entonces las resoluciones. Ya después, cuando se empezó a atomizar un poco, que los tribunales colegiados empezaron a resolver, entonces sí siento que empezó a bajar un poco de nivel, pero sí me gustan mucho las resoluciones, sobre todo los de la Suprema Corte. Y en su etapa como fiscal, ¿qué nos puede platicar al respecto de eso? Bueno, yo te comento que yo desde el tercer año de la universidad saqué mi cédula de pasante, justamente por la cuestión de que la oficina de mi padre estaba vacía, y empecé a litigar desde entonces. Mis primeros asuntos fueron en el 87. Entonces sí, estuve litigando durante 13 años. Después ya se me expidió el fiat de notario público en el 2002, y en el 2008 fue cuando me llamaron por parte del ingeniero Luis Armando Reynoso para ocupar el cargo de la Procuraduría. No era Fiscalía en aquel entonces, era Procuraduría. Era una etapa difícil, era la época en donde hubo más secuestros de la historia de Aguascalientes cuando yo entré, pero fue muy gratificante. O sea, me parecía que estaba haciendo algo muy productivo. Como abogado, pues estás haciendo algo productivo, pero para una persona. Claro. Y aquí lo estabas haciendo para la sociedad. Me parecía que hacía algo muy productivo y fue muy gratificante. A mí sí me gustó. Terminé en una ciudad, dejé la situación de la seguridad mucho mejor que cuando la encontré, pero no nada más estoy hablando de que yo, sino que fue todo un equipo. Entonces, y sobre todo me ayudó mucho la cuestión de que se designó un secretario de Seguridad Pública con mucho carácter, con mucha energía, que era el general Hidalgo Eddy, y ayudó bastante. Entonces sí, él hacía los operativos y pues yo me encargaba de armar todo el entramado jurídico para que los detenidos se quedaran justamente donde deberían de estar. ¿Y qué experiencia que lo haya marcado nos puede platicar de esta etapa? ¿De la Procuraduría? Sí. Pues justamente los secuestros son muy pesados. Hablar con los familiares, estar ahí en el momento de que le están llamando para extorsionarlos, estar diciéndoles haz así, haz así, hablar con las víctimas. Y una cosa que me marcó mucho fue sobre todo los delitos contra los menores. De eso sí lo sentía muchísimo. Entonces creo que fue lo que más me marcó desde entonces. Y actualmente, platícanos, ¿en qué se desempeña? Yo soy notario público, como te comento. Desde el 2012 me otorgó el fiat de notario público. Pedí licencia del 2008 al 2010 para tomar la Procuraduría. En el 2010, cuando terminó el sexenio del ingeniero Luis Armando, yo me regresé a la notaría y pues desde entonces estoy en la notaría. Ya tengo más de 20 años como notario. Muy bien. Ya que nos platica que es notario, platíquenos más o menos cuáles son las funciones más o menos básicas de un notario público. La función básica, primordial y esencial es dar fe. Dar seguridad jurídica a los actos. Que las partes tengan la seguridad jurídica de que se está llevando a cabo un acto con todos los requisitos de la ley, que el acto que se celebra no va a tener consecuencias posteriores, como que el acto se vaya para atrás por el hecho de que haber hecho algo indebido. Y como una segunda función es asesorar a las personas que van ante el notario público para celebrar el contrato. Pero principalmente es dar fe y dar seguridad jurídica a los actos de las partes que ocurren ante un notario. Muy bien. Y pasando a otro temita, ¿cuál ha sido su experiencia más difícil que ha vivido como abogado? ¿Como abogado? Como al derecho en general, a sus
atribuciones en su carrera? Bueno, como abogado yo creo que la experiencia más difícil fue cuando fui procurador. Ahora, fuera de la procuraduría, pues bueno, sí tuve algunas experiencias difíciles. Cuando uno empieza a litigar, les comentaba, empieza uno con los asuntos que a veces los abogados que tienen más experiencia no quieren tomar, embargos, lanzamientos, situaciones así. Tal vez uno de los más difíciles, hubo varios, uno de los más difíciles fue justamente en un lanzamiento, que pues bueno, se supone que lo entienden, que es ir a sacar a unas personas de su casa por alguna razón, perdieron su casa por alguna razón, por una orden judicial, y es bastante difícil eso, tener que sacar las cosas de la gente que está ahí con su familia, con todo eso, y no nada más lo duro de ver de tener que hacer eso, y que es uno de nuestro trabajo, sino también lo peligroso. En alguna ocasión nos llegaron a sacar armas, entonces esto creo que fue lo más difícil, y me tocó el inicio de mi carrera, además. ¿Y qué es lo que más disfruta de su trabajo? Actualmente como notario, lo que más disfruto es que mis actos, las escrituras que hago, los contratos, sean reconocidos como que están bien hechos y que no tengan ningún problema posterior, que todo está bien y que nadie impugna lo que yo hice. ¿Y qué obstáculos considera usted que enfrentan las nuevas generaciones de abogados en las diversas áreas de derecho? Yo creo que el principal obstáculo es la cantidad de abogados que hay. Cuando yo entré a la carrera de Derecho, solamente existía una carrera en todo el estado, y era la Autónoma de Aguascalientes. Entrábamos 40, salíamos 30 más o menos, y eso tomando en cuenta todos los que se venían quedando de años hasta posteriores que se los íbamos recogiendo. Y entonces salían 30 abogados al año. Ahorita no sé, no quiero ni pensar cuántos abogados están saliendo al año, pero en aquel entonces éramos 600 abogados en todo el estado. Yo creo que ahorita salen 600 cada año. Sí, yo creo que ese es el principal problema, que hay demasiada competencia y pues no hay trabajo para todos. Para todos. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros los estudiantes de Derecho? En primer lugar, preguntarse, cuando ustedes vean algún caso, algún artículo, cuando ustedes lean algún precepto legal, preguntarse de dónde viene, de dónde sale. Ustedes en su carrera les dan las bases para saber eso, de dónde viene todo, estudiarlo. Porque realmente cuando sale una persona egresada de la carrera de Derecho, no está capacitada para litigar. Se necesita la experiencia, pero las bases están en la carrera. Y eso es lo que a final de cuentas hace la diferencia entre los abogados normales, los buenos abogados o los excelentes abogados. Preguntarse de dónde viene, por qué este artículo dice eso, qué precedentes hay, qué ha dicho la Corte, qué ha dicho los tribunales colegiados, para poder tener argumentos al momento de plantearse un caso. ¿Y qué les recomiendo? Entrar a algún despacho o algún juzgado, aunque sean mal pagados o aunque no les paguen, para tomar experiencia. Porque es muy importante. Yo cuando empecé, a mí no me pagaban. Y yo lo que quería era ver expedientes. Me daban acceso a los expedientes, los leía y los leía de principio a fin, y me gustaban los expedientes grandes porque más emprende uno. Entonces, leer mucho, tomar experiencia, porque sí, cuando salen de la carrera no se está capacitado para litigar, se necesita tener experiencia. Muy bien. Y platíquenos más o menos usted cuál considera que es la realidad actual del derecho en México. Es difícil, o sea, hay muchos cambios ahorita. Simplemente las reformas constitucionales, las reformas al Poder Judicial, yo no sé qué tan benéficas vayan a ser. Es cierto que había que hacer un cambio, la situación no estaba bien. Hacía que había que hacer un cambio, pero el cambio, la manera que se está haciendo, tampoco me convence que sea la más conveniente. Entonces yo creo que la situación ahorita del derecho en México no está bien. Yo pienso que cuando yo empecé a litigar y cuando salí, la situación era muy buena.
Después, como les dije, empezó a bajar bastante y creo que ahorita los cambios que vienen no creo que vayan a ayudar mucho. Insisto, sí se necesitaba un cambio, no estaba bien el Poder Judicial, pero sí se necesitaba un cambio, pero creo que lo que están haciendo no es la manera. Y para concluir, licenciado, ¿qué mensaje nos daría la comunidad de estudiantes? Prepararse, como te comenté, la situación actual para los estudiantes es complicada, hay mucha competencia, hay muchos cambios, hay muchas cuestiones que han salido últimamente de reformas constitucionales, es demasiadas carreras de derecho que hay, no todos vienen lo suficientemente preparados, entonces prepararse, estudiar. Y algo que normalmente no se les dice a los estudiantes, pero que para mí fue fundamental, leer expedientes, buscar la práctica, no nada más la teoría, sino la práctica. La práctica es muy importante. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, a mí en lo general me ayudó bastante como litigante. Creo que no me fue mal, tuve buenas experiencias, llegué a ser en cierta manera reconocido, no obstante que estaba bastante joven. Entonces, de hecho, eso fue lo que me ayudó bastante para entrar a la Procuraduría, justamente que se me reconocía en el ámbito del derecho, y justamente así me lo comentó el secretario de gobierno de aquel entonces y el gobernador, justamente por lo que sabían que era mi experiencia como litigante, justamente por eso me querían en la Procuraduría. Entonces, enfocarse mucho en la práctica. Es muy importante la teoría, porque al final de cuentas esa es la diferencia entre un abogado bueno y uno malo, pero es muy importante la práctica. Enfocarse mucho en la práctica, leer expedientes, acompañar abogados a diligencias, todo eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, licenciado, por venir y compartirnos sus experiencias. Espero que le haya gustado. Claro que y sí. Esperen más episodios así. Vamos a estar trayendo muy buenos invitados. Y por favor, den like y suscríbanse.